Saludos cordiales, estimado docente. Mi nombre es Lenín Díaz, soy estudiante de la Universidad Estatal de Milagro, carrera de Derecho en línea, cuarto ciclo. A continuación se realizará la exposición en grupo del tema El Albacea. Nuestro grupo está conformado por los siguientes estudiantes: López Mera Amaris, Jiménez Gómez Andy, Pineda Mosquera Angelita, García Delgado Brian, Nivicela Espinosa Erika, Velasco Salazar Javier, Vega Martínez Jennifer, de la Cueva Aguirre Juan Francisco, González Armijos Lizeth Carolina, y este servidor que ya se presentó al inicio del video. A continuación, mis compañeros realizarán la disertación del tema planteado. Buenos días, María Mercedes. Buenos días, compañeros. A mí me ha tocado hablar sobre el albacea. La albacea es la persona elegida por otra persona para que a su muerte se encargue de la supervisión y del cumplimiento de su testamento. El testador, la persona que redacta el testamento, puede designar albacea por diversos motivos. Unos ejemplos son asegurar que se cumple el testamento, especialmente lo referente a las deudas que se hayan dejado en el testamento, o evitar problemas a los herederos. El albacea no es una figura obligatoria en la herencia, es la voluntad del testador y si no se designa, se encargará de ejecutar el testamento los propios herederos, llamándoles albaceas pero legales. Las características del albacea. El albacea no tiene ninguna obligación de aceptar el encargo. No hay obligación de retribuir al albacea. El albacea no puede elegir a otra persona distinta a él para sustituirle en sus funciones. Las excepciones. Los menores de edad no pueden ser albacea. Sí puede ser albacea las personas jurídicas. Y las funciones del albacea es administrar la herencia y hacer la partición de la herencia. Muchas gracias. No voy a hablar de todos los artículos. María Mercedes Barreno. Buenas tardes, compañeros, y la doctora María Mercedes Barreno. El tema que voy a exponer hoy es el marco jurídico de albaceas. Pues como antecedentes históricos tenemos que sus inicios remontan en el derecho romano, aunque dentro del derecho canónico también existe su presencia, ya que en la sociedad se evidenció de manera recurrente que muchas familias adineradas dejaban sus bienes, sus activos
o bienes o activos al servicio del templo católico o de los desposeídos. ¿Por qué del templo católico? Porque en esos años la religión católica era la que predominaba, ya que ahí, en el momento de dejar sus bienes a los templos católicos o a los desposeídos, los obispos de cada urbe se convertían en administradores y contadores de los recursos legados. Muchos individuos con monumentales o con inmensas herencias, ellos tenían la decisión de destinar a quien se les requería que gestionara o resguardase sus activos, hasta que estos activos sean transferidos a los herederos asignados. ¿Por qué hacen esto? Primordialmente para que el momento de que se intuyera el capital entre sus beneficiarios se lograra evitar conflictos insalvables. Entonces, por este motivo. El ordenamiento jurídico. Bueno, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el comienzo es heredero o herederos, quienes tienen que llevar a cabo la voluntad testamentaria de gestionar el patrimonio hereditario. Si bien con carácter general, el testador puede nombrar a más de uno o diversos albaceas. Es importante recalcar, señalar que la regulación del testamentario se recoge en el Código Civil y en diversas legislaciones forales es bastante diversa. Y sin perjuicio de que las bases o figuras dentro de este característico rasgo de ser cargo de confianza es algo que comparten diversas legislaciones forales y el derecho común. Hay diferencias bastante importantes en cada normativa dentro de este tema. Fundamento. El testador, en el instante que deja por escrito su última voluntad, puede nombrar, como lo repetimos en la diapositiva anterior, a uno o diversos albaceas. Además, dejar establecido con qué funcionalidad concreta quiere que dicho albacea ejerza esta funcionalidad. Puede ser en tiempo, de qué tiempo, entre otros términos, ¿no? Dentro de estos términos globales de albaceas se dividen en dos categorías, tanto universal como individual. En la universal, las personas que llevan a cabo todo el testamento, incluyendo la colaboración final de los bienes, tiene que aseverarse de que todos los beneficiarios o interesados participen dentro del proceso testamentario. Y el término particular, pues esto es un individuo a lo que se le asignan las labores concretas dentro del archivo de la última voluntad, dentro del testamento, dentro donde dejó por escrito el legatario que deja sus bienes. Entonces ahí en el particular hablamos solo de una persona. Una vez que el propósito primordial es la colaboración de los bienes entre conjunto con los herederos, el testamentario rendirá cuenta de su actividad a otras personas. En el caso de que su tarea se invierta por sacar beneficio a esta clase de movimientos financieros, la rendición de cuentas se llevará a cabo dentro de un juez instruido dentro de una causa. Dentro de los articulados tenemos el Código Civil, entonces encontramos varios artículos que voy a nombrar, unos pocos, no los voy a nombrar todos porque se me va mucho tiempo. O sea, no es por el tiempo, sino que es una pequeña exposición que tengo que hacer. Ya, en el artículo 127 nos dice que el plazo fijo prefijo por la ley o el testamento, el plazo prefijado por el testamentario o la ley es ampliado por el juez. Esta es la naturaleza de la albacea. Es ampliado por el juez y se entenderá sin perjuicio de la partición de los bienes y de su distribución, de los bienes mismos, de su distribución entre los partícipes. La definición que se le da es que él es el ejecutor testamentario.
o albacea, como ya le nombramos antes. Son aquellos a quienes el testador da el cargo de hacer o ejecutar sus disposiciones, su última decisión. En el artículo 1329 del Código Civil, dice que no será motivo ni para la prolongación del plazo, ni para que no termine el albacea la existencia o legatario fideicomiso cuyos días o condición estuvieran pendientes, a menos que el testador haya dado expresamente al albacea la tenencia de las respectivas especies o de la parte de los bienes destinados a cumplirlo, en cuyo caso se limitará la albacea a esta sola tenencia. En el artículo 1330 nos indica que la albacea, luego que cese el ejercicio del cargo, se dará cuenta de la administración justificada. Tendrá que justificarla. Bueno, dentro de eso hay muchas maneras de justificar lo que ha hecho con la administración. Pues en el artículo 131, la albacea examinará las cuentas por los respectivos interesados y deducidas las expensas legítimas, pagará o cobrará el saldo a favor o en su contra, que resultase, pues, ¿no? Según lo prevenido por los tutores y curadores o en igual caso. De ahí nos habla que en el artículo 1336, el albacea fiduciario deberá jurar ante el juez que él a cargo no tiene por objeto hacer pasar alguno de los bienes a su nombre o a su favor. Y a su favor, o sea, él tendrá que jurar ante el juez que él solo los va a cuidar para proteger hasta el momento de ser entregados dichos bienes a los herederos. Bueno, y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. Atribuciones de la albacea. Mi nombre es Angelita de Lourdes Pineda Mosquera, del cuarto semestre de Derecho en línea del paralelo C1. El deber del albacea será proteger responsablemente la propiedad de su sucesor y él mismo será responsable por negligencia leve en el desempeño de su deber y también podrá ejercer el título de propiedad que correspondan al testador. Y como él lo ha dispuesto y a su vez ejercerá la función de custodia del buen cuidado de determinados bienes. Como dijimos, han de cuidar los bienes y no ceder esta responsabilidad a terceros y sobre todo para hacer cumplir. El albacea tiene un derecho fundamental de estar presente en el local del inventario de bienes, ya sea que lo reclame a los herederos. Y como se dijo antes, el albacea debe mantener y administrar los bienes que se especifican en el inventario hasta que sean entregados con convicción a sus herederos y tienen constancia de que todos los bienes estén en buen estado. El mal cumplimiento de las funciones que el albacea les haya encargado a sus mandatarios no es responsabilidad de ellos, sino responsabilidad del principal. El albacea deberá controlar y regular las atribuciones que hayan encomendado. Muchas gracias. Obligaciones de la albacea. Dentro de las obligaciones que tiene la albacea, pagar y administrar la masa hereditaria. Se le puede pedir que presente una garantía al juzgado para que dicha garantía sirva como indemnización para el heredero
En el caso de que la albacea haga mal uso de su cargo al administrar los bienes de la sucesión. El albacea tiene la obligación también de presentar informes en la prioridad que la ley indique respecto del manejo y administración de los bienes de la masa hereditaria. El albacea no es un cargo vitalicio, por lo que también debe velar el albacea por darle seguimiento y continuidad al trámite sucesorio. Incluso en algunos de los procesales se prevé como causa de remisión de la albacea el hecho de que se le dé continuidad dentro de los plazos que la ley establece. Buenas noches, les saluda Erika Nivicela. El tema que me tocó es cuándo termina el rol del albacea. El rol del albacea termina por término natural del cargo, por muerte, por incapacidad legal declarada en forma por un juez, por excusa que el juez califique como legítima con audiencia de los interesados del Ministerio Público o con el interesado de menores de la beneficencia, por revocación a su nombramiento hecha por los herederos, por remoción. La remoción no tendrá lugar sino por sentencia pronunciada en el incidente respectivo promovido por parte legítima. La renovación de la albacea puede hacerse por los herederos en cualquier tiempo, pero en el mismo acto debe nombrarse el sustituto. Por un inventario y liquidación de la herencia, albacea definitivo dentro del término que fija el Código del Procedimiento Civil promoverá la información del inventario. Y si la albacea no cumplirá con la obligación o si promovida por la formación, también podemos decir que el plazo de duración del cargo de albacea viene determinado, en primer término, por la voluntad del testador. En caso de haberlo establecido y si el testador no ha fijado plazo, la duración del cargo es de 1 año, gozando por lo tanto de una amplia autonomía para fijar el plazo en el que como máximo debe cumplir albacea su cometido. La ley no obliga a que el plazo se determine de modo expreso, por lo que puede deducirse de las disposiciones testamentarias. Saludos cordiales, estimados docentes y compañeros presentes. Mi nombre es Amaris López y el día de hoy me complace compartirles información acerca de la importancia de un albacea. Como sabemos, un albacea es el representante legal frente a una sucesión y ejecutor de la voluntad que ha planteado el autor de la herencia en vida. Su importancia radica principalmente en evitar los conflictos que puedan surgir entre los miembros de la parte heredera, ya que el albacea suele ser asignado en casos con mayor frecuencia en los que se cuenta con algún negocio familiar o en los que se mantiene una mala relación entre familiares o los demás involucrados en la repartición de la herencia. Vale la pena añadir que al albacea asignado le corresponde también comunicar el estado de los bienes que planea suceder a los herederos del testador, y que gracias al mismo los procesos judiciales suelen ser ágiles, ya que al ser el albacea quien se encargue de la mayor parte del proceso, este no se ve ralentizado o entorpecido por los diferentes inconvenientes que estarían propensos a ocurrir entre los miembros de la parte heredera. Vale la pena destacar y recalcar que el accionar del albacea debe encontrarse siempre sujeto a los deseos que el testador manifestó mientras se encontraba con vida, en los porcentajes y bienes individuales que sean parte del patrimonio a repartir. Para concluir, podemos afirmar que sin el albacea los herederos se verán envueltos en varios trámites y conflictos que tras la pérdida del testador pues son aún más difíciles, y que gracias a la albacea que se asigne, el fallecido logró cumplir su última voluntad. Por mi parte es todo y agradezco mucho la atención prestada a todos los presentes. Que tengan una excelente noche. Un gusto, mi nombre es Javier Velasco, voy a tratar sobre el tema de albacea fiduciario. La ejecución y pleno cumplimiento de la voluntad del testador dentro de las exigencias legales se encarga naturalmente a los propios herederos, pero puede haber uno de ellos u otra persona que sin ser heredero reciba la especial misión de velar por la ejecución de lo dispuesto en el testamento.
El albaceazgo es la institución destinada a asegurar el cumplimiento del ordenado y la voluntad del causante. ¿Quiénes son los albaceas fiduciarios? Aquellos que el testado instituye que la ejecución de uno o más encargos secretos y confidenciales de una cuantía de lo que puede disponer libremente puede ser superior a la mitad de los bienes que el testador dispone a su libre albedrío. Obligaciones del albacea fiduciario. Rendir caución juratorio jurando que no tiene el encargo de haber pasar bienes o incapaces, que recae sobre objeto lícito que efectuará fielmente el encargo. Requisitos generales para surtir efecto albacea fiduciario. Para que surta efecto de la institución es indispensable que concurra los siguientes requisitos. 1. Que se otorgue el testamento que se trata de situación estricta exclusivamente testamentaria. Si no existe testamento, mal se puede hablar de albacea fiduciario. 2. Que el testador de modo expreso designe la persona que está de representar para cumplir sus cargos secretos y a la cual confía esta grave responsabilidad. 3. Que el testador le da especie o suma de dinero que se debe entregarse a la albacea especial que acometió que se le confió, requisito sin el cual no operaría la institución, puede en su esencia haber ese señalamiento. 4. Que se destine por tal finalidad como máximo la mitad y la porción de que el testador dispone libremente en la variable y no como un lugar común generalizado que limita la cuarta parte del patrimonio sucesorio. 5. Que esos bienes se intervengan en uno de los objetos lícitos serán valedera la disposición ya que tiene peculiaridad de confidencial, no se conoce ni se conocerá y queda tan solamente subordinada a línea ética del testador y del albacea fiduciario. El albacea fiduciario tiene que ser capaz, pero la capacidad de la ley le exige en su máximo mixto. A. Debe ser capaz para examinar el albacea común y B. Ser capaz de suceder al pasante al título singular, o sea, para ser legitario. El albacea fiduciario no está obligado en ningún caso a relevar el objeto secreto ni a dar cuenta de su administración y indispensable que el testador determine la especie o suma de dinero que se ha de suministrarse para el cumplimiento del encargo secreto, no tratándose de simple albacea. Para concluir, el albacea es una persona designada por el causante, es decir, por la persona que fallece y realiza el testamento, para garantizar que se cumpla su última voluntad de vida. Y es que precisamente el albacea surge como aquel individuo responsable de que se realice con todo aquello que el testador o causante designa en el testamento. Esa es la función del albacea fiduciario como tal. Se trata de una figura legal que se encuentra debidamente expresa en nuestro ordenamiento jurídico, específicamente dentro del Código Civil ecuatoriano en el artículo 1293 del mismo, donde por cierto también se lo denomina ejecutor testamentario. El albaceajo como tal se extingue de varias maneras. Principalmente esto ocurre cuando se acaba con la función que ha sido delegada en el testamento o también por un cumplimiento de plazo que es igual a 1 año. Sin embargo, en el caso de que se requiera más tiempo, un juez de lo civil puede realizar una prórroga de 1 año más. Cabe también indispensable señalar que el albacea como tal es indelegable. Es decir, que únicamente el causante puede designar a una persona como albacea. ¿Pueden existir varios albaceas? Claro que sí. Estos albaceas en grupo poseen una responsabilidad solidaria, es decir, compartida. Esto según el artículo 1302 del Código Civil. También es importante remarcar, como hecho curioso o que no está de más decirlo, que ningún menor de edad puede llegar a ser albacea. Con esto concluimos la exposición realizada con el tema de la albacea. Agradecemos mucho su tiempo y paciencia.